No, yo la pregunté es, ¿qué antigüedad tendrá el asma bronquial? Es simple. Precioso. Esa es la grecorrhea. O sea, no ha leído. A ver, ¿tú has revisado el tema? Ahí se nota. Ya. Desde la antigüedad, desde los inicios. Antigüedad, pero antigüedad puede ser el siglo VIII, el siglo V, antes de Cristo o después de Cristo. Desde antes de Cristo. De antes de Cristo, está muy bien. Y esta entidad se ha conocido poco, conocemos algo, pero todavía desconocemos bastante, a pesar de los avances que se tiene en la ciencia. ¿Por qué? Porque es una entidad muy difusa, no hay un solo tipo de asma. Con todos los avances que se tiene, se puede controlar. La mayor parte, hay algunos tipos que son muy difíciles. Ahora, ¿es una enfermedad prevenible o no es una enfermedad prevenible? O sea, crisis, todo el tiempo no están enfermos, ¿no? Hacen crisis. Entonces, por eso puedo decir, se puede prevenir. Se puede prevenir. Una medida efectiva de prevención. ¿La medicación? ¿Medicamentos o...? De la forma que usted quiera. Tratamiento de corticoides. Puede ser con corticoides. Una medida sin gastar bolsillo. ¿Perdón? Evitar alergenos. O sea, no sacarlo al niño porque sale y en la calle hay una cantidad de polvo. Se evita, pues. Porque si sale, pues, va a tener problemas, ¿no? Pero hay otra forma que sí se puede hacer en casa. ¿Cómo? Hay unos animalitos bien pequeñitos, Ácaros. se lo encuentran en una de esas, ¿viste? Que está en el polvo de la casa. Ácaros. Y en todas las casas hay ácaros. ¿Cómo podemos evitar los ácaros? Limpieza. Con limpieza adecuada y apropiada. Cuando no Ventilación. está él, si es que es el polvo de casa el que desencadena, ¿cierto? ¿Hay tratamiento preventivo? ¿Su apellido? A ver, Lucho. ¿Hay tratamiento preventivo? Algunos, ¿no? Puede ser. Entonces ya tenemos otro avance. Ya. ¿Y a quién le otorgaron el premio Nobel por tener por inventar un medicamento? ¿Qué es la carrera? A ver. Empieza con S y termina en N. Ninguno quiere un 20. Está bien. Cada uno quiere optar por sus opciones. Y ahí vamos a terminar con la fisiopatología. En la fisiopatología hay 5 elementos claves que se van a ver. Vamos a empezar por a ver. Aquí, en esta columna, una característica fisiopatológica del asma bronquial. Simple reactividad ya les has explotado las alas, ¿verdad? Otra. ¿Sí? Edema. ¿Edema de qué? De la mucosa, ya. Por acá no, por acá no. Otra alteración. Obstrucción, pero obstrucción es por varias cosas. Ya dijeron edema, si hay edema, se va a excluir. ¿Qué puede ser? ¿Qué pasa cuando el bronquio está del tamaño de la puerta? Pero después termina del tamaño de la ventana. ¿Por qué no está producido? Broncoconstricción, muy bien. Es el broncoconstricción.
Bronco, constricción de puerta. Ya, aquí. Otra alteración. Quedan dos nada más. Liberación de mediadores inflamatorios. Esa es una respuesta. Es una respuesta. Así como han dicho edema, han dicho hiperreactividad, que eso engloba bastante, broncoconstricción. ¿Qué puede ser? A ver, acá. ¿Hiper? ¿De qué? Hipersecreción de moco también. ¿Qué es la hiperreactividad? Otra, Ya dije. la más franca. Pero en fisiopatología les hemos enseñado, entonces tienen que saber. Pero como no han llevado el curso con el suscrito, no han llevado. Lo reconozco. El que puede haber llevado esto es Maldonado. Después, ¿quién más? ¿Dónde está su yunta? Piero. Ahí está su... A ver, ya no suena. En inglés es remodel. En español, ¿qué cosa es? Remodelamiento. 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 ¿Hay algo más? Sí, hay algo más para usted. Que han desglosado uno de ellos. ¿Cuál? ¿Qué le pasó a Fabiola Yáñez? ¿Sabes quién es Fabiola Yáñez? A ver, las damas deben de saber. La que no sabe, sí, siquiera. A las 5 de la tarde. Ya. A ver, ¿quién es Fabiola Yáñez? ¿La esposa de quién? Mire, qué insólito es eso. Como presidente, él impulsó la lucha contra la agresión, creó el Ministerio de la Mujer. ¿Sí? Y a la mujer no se le debía tocar ni con el pétalo, menos con la voz. Pero ¿qué había sido? La gomeaba. ¿Saben lo que es gomear? A la esposa la gomeaba. Y se ve una foto donde está toda la zona prioritaria de color negruzco, y eso ha pasado varios días, no es inmediato. Pero frente a un agente agresivo, ¿cómo reacciona el organismo? Y ahí terminamos. Inflamación. Entonces, vean, todos esos eventos que ustedes han estado mencionando se va a producir en la fisiopatología del asma bronquial. Ahora, ¿cómo se van a ir presentando esto? La secuencia, ustedes lo van a revisar en profundidad. Y para terminar, entonces, la esposa, es un matrimonio de hecho, no es un matrimonio de derecho, no están casados. Entonces la golpeaba con la información que se tiene, busquen diarios y periódicos de Argentina, y eso ha transportado el jueves pasado. Ahora, cuando entró este nuevo presidente Milei, el anterior, ¿quién era? Alberto Fernández. Inmediatamente cerró ese ministerio de la mujer, porque no servía, según la evaluación, para nada. De repente acá sirve para algo, porque allá cada año aumentaba el número de mujeres que eran asesinadas, que eran violentadas. Los jueces y los fiscales miraban de costado. Imagínense, la ministra de la Mujer, cuando le comunica a esta señora que estaba siendo agredida en forma reiterada, le dice: ¿qué va a pasar? Se reúnen un tiempo después y le dice: ¿y qué tal? ¿Cómo estás? Pero no hizo la denuncia, siendo la que lidera todo el movimiento de la mujer por el cargo de imagínense.
Entonces, no, entró mi ley que se cierre ese ministerio porque en cambio de mejorar, se gasta la plata insulsamente y no protege a la mujer. Así estaba funcionando en la Argentina, y así. ¿Cuántos ministerios se han movido? 8 ministerios. ¿Por qué? Así como acá está el médico, los nuevos ministerios que han creado, ¿para qué? Para que metan a sus súbditos. Gente que no sabe ni leer ni escribir, están ahí, pero sí están ganando sueldos, no es legalísimo, pero sueldos que no meditan. Y así están nuestros países. Bueno, y ahora entonces, ¿cómo entró el asma bronquial con esa situación? ¿Sí? Con la inflamación. Entonces ahí viene. El asma es una entidad muy antigua. Viene del griego aasein. ¿Qué significa? Jadear o exhalar por la boca abierta. En esa posición está sentado el paciente que está en crisis y con el cuerpo, el torso está dirigido hacia adelante. Es tan antiguo que desde Hipócrates ya hizo una descripción y vean todas las personas que de alguna manera han estado contribuyendo. Ahora la definición, hay diversas definiciones, ustedes pueden elaborar en cada columna. Y entonces, ¿qué podemos tener? Es bastante amplio. Cuando es amplio hay problemas. Es una enfermedad heterogénea, crónica, de las vías respiratorias inferiores. Y es la más común en pediatría. Es una inflamación crónica, obviamente de las vías respiratorias, y en la patogenia intervienen diversas células y mediadores de la inflamación. Entonces ya me estoy diciendo que son diversos los mecanismos por los cuales se va a dar. Esto está dando a que va a haber formas clínicas también variadas, condicionado en parte por factores genéticos, es decir, como muchas enfermedades, y por no decir la totalidad, eso está mapeado en nuestro, ¿dónde está nuestro mapa? Nuestro genoma. Por ejemplo, para la tuberculosis está mapeado nuestro genoma. Sí, ¿en base a qué? Si recibimos un medicamento y ese medicamento, como puede ser el INH, lo toleramos, lo aceptamos, el INH es una droga que es efectiva, pero si tenemos la mala suerte y somos acetiladores muy rápidos, rápidamente desaparece y entonces genera la posibilidad de resistencia. Bien, entonces en esta entidad hay un componente genético, génico. Va a acusar como episodios recurrentes de hiperrespuesta bronquial, obstrucción variable al flujo aéreo, total o parcialmente reversible, ya sea por la acción medicamentosa o espontáneamente. O sea, la persona, en este caso el niño, puede estar tosiendo, y tose 2 semanas, 3 semanas, de repente un mes, y luego desaparece. ¿Por qué? Porque la acción terminó y sus mecanismos endógenos ayudaron a superar la crisis. Pero, si vuelven los otros elementos desencadenantes, nuevamente presentará crisis. No, tose. No, es una tos natural. Ustedes van a escuchar eso, o habrán escuchado. Es tos natural. El abuelito tiene tos natural, la abuelita también. El niñito puede ser porque es hijo de la mamá y ella es hija a su vez de la abuela. Si es hijito de la abuela indirectamente también. Y eso me viene ayer revisando una señora, no juzguen, no graben tampoco. Una señora dice, la somera dice, ¿y por qué mi hijito no se parecerá
lisa bronquial. Hay obstrucción variable. Después, la prevención con medicamentos o espontáneo. Ya, avanzamos. Ahora, en la epidemiología, el asma es la enfermedad crónica que tiene una serie de manifestaciones y hacia el año 2007 había 9.6, ahora estamos alrededor de 20 millones de niños, ¿no?, que tienen diagnóstico de asma dentro de todo su periodo de vida como niños, habiendo todo un grupo de otros que están mal diagnosticados. Los varones, ¿no?, habitualmente tienen mayor frecuencia de presentación. La persona que está tosiendo no es asmática, ¿no? Sí. Ah, ya. Un poquito de agua ayuda a la fe. Ya. En niños, habitualmente el 80% de los pacientes van a iniciar antes de los 6 años. Lo frecuente. Esto es de México. Hay 2 estados que son los más afectados, los niños que viven en esa zona. Las características propias también afectan al sexo masculino. Entonces, el sexo masculino no es fuerte. El sexo débil. ¿Qué es Pascual? ¿El débil o fuerte? ¿Perdón? ¿Reconoces? Bueno. ¿Y en el Perú dónde estarán esas zonas? Hay un estudio que se hizo con alrededor de 80 países para ver la frecuencia y se encontró que en los departamentos o regiones, para los denominan, que están en zona de costa y próximos a la costa y en la selva es donde se tiene mayor número, pero de lejos en la costa se tiene mayor número de pacientes con asma. Antes, yo cuando estudiaba de grado, así un poco después del COVID-19, decía que los pacientes con tuberculosis que vayan a la sierra, los que tienen asma, que vayan a la sierra. Y era pues, totalmente contrasentido de acuerdo a las características. Bien, la fisiopatología ya hemos hecho un pequeño ejercicio y se va a tener ¿qué cosa? Lo que han dicho. Hipersecreción por hiperplasia de las células. Ya. Después, neoformación de vasos. Eso hace que haya crecimiento, el edema. Va a existir una broncoconstricción. ¿Debido a qué? Al músculo liso de los bronquios. Los bronquios a veces muy pequeños. Va a haber edema también, la hipersecreción. Ahora, la acción de los nervios es algo adicional que vamos a poner, pero en el proceso, este es al inicio, pero en el proceso que se genera, fibrosis subepitelial y hay daño, hay un componente también neurosensorial, eso es lo que genera. Al inicio tenemos un niño que nace con una vía respiratoria amplia, luego va disminuyendo, finalmente va a quedar engrosadas las paredes, el músculo liso por el daño por remodelamiento a largo plazo. Ya, si entendemos todo esto, ya entendemos toda la fisiopatología. Hay alteraciones estructurales y mecanismos para el cierre. Cuando se produce una exacerbación asmática, o sea, una crisis asmática, va a haber estrechamiento de la vía aérea y esta puede ser reversible. ¿Se debe a qué? A una broncoconstricción de la musculatura lisa bronquial. ¿Debido a qué? A la acción de múltiples mediadores y neurotransmisores. Aquí, revisen, esto es netamente el curso de fisiopatología. Vamos a tener un medicamento, una sustancia que se produce cuando hay un proceso alérgico. ¿Cuál es? Ya, pero esa es la que va a desencadenar
histamina. Entonces, la histamina es uno de los mediadores, por lo menos hay cuántos. Habrá 40 mediadores, y de ellos vamos a tener qué cosa. Vamos a tener, van a haber un grupo de interleucina, van a haber los famosos ICAM, van a haber los famosos VCAM, y se va ampliando la respuesta, por eso dice mediadores neurotransmisores. La mayor parte pueden ser reversibles. También va a haber edema de las vías aéreas debido a que al aumento de la extravasación microvascular, eso ya vimos en la transparencia. ¿En respuesta a qué? A los mediadores. Los mediadores, algunos tienen un efecto netamente de cierre, otros van a alterar la mucosa, y el engrosamiento de las paredes de los bronquios va a producirse con cambios estructurales que se denominan remodelamiento. Esto será de hace 15 años más o menos. Hemos estudiado bastante en Europa, en Estados Unidos, el remodelamiento bronquial. Y en España, una universidad que no está en la parte central, la Universidad de Murcia, ellos son un instituto muy interesante. Tienen interés, los que van a ser nemólogos, los que van a ser alergólogos, tienen que revisar y conocer esta etapa. La enfermedad, cuanto es más grave, ¿qué va a llevar? A que no va a retornar totalmente del tratamiento habitual. ¿Debido a qué? Cuando hay remodelamiento, la estructura cambia y ya no es la inicial, y por lo tanto va a quedar con manifestaciones. Otro elemento importante es la hipersecreción de mucos, que va a ocasionar el cierre de la luz, al aumento de la secreción y a exudados inflamatorios. Y aquí ya nos están dando datos, para el tratamiento y para no utilizar una serie de sustancias. La hiperrespuesta bronquial es un hecho destacable, aunque no es exclusiva de esta entidad, está dada por la hiperrespuesta bronquial, la HRV. Este es un estrechamiento en respuesta a estímulos que son inocuos en niños normales. Por ejemplo, el niñito entra a este ambiente, ¿sí? El niñito que es asmático, y después de un momento empieza a tener ¿qué cosa? Empieza a necesitar de repente estornudos o empieza a toser, tiene sequedad en la garganta, mientras que el resto de sus compañeritos tranquilos ingresan y sus mecanismos inmunes pueden bypassear, no hay una respuesta, es una hiperrespuesta. A los humos estarán estornudando un momentito y desaparece. Entonces, este aspecto de la hiperrespuesta bronquial ligada a la inflamación, a la reparación de la vía aérea y a la disfunción neuroreguladora y a los factores de base, los factores genéticos. Ahora, esta entidad será reversible con tratamiento. Cuando tenemos una contracción excesiva de la musculatura lisa, va a producir el aumento de volumen y de la contractilidad de las células del músculo liso, o sea, esa es la respuesta. Además, hay un desacoplamiento en la contracción de la vía aérea, como resultado de ¿qué? De la inflamación. O sea, varios fenómenos se están dando paralelamente, algunos tienen una preponderancia mayor, otros menos, lo que va a llevar a ¿qué? A que este estrechamiento sea persistente y se va a perder el umbral máximo de contracción. ¿Qué significa esto? A ver, supongamos que se necesita un umbral de 10 para que haya broncoconstricción, pero en el caso de estos pacientes el umbral ya es de 10, con 5 hacen una constricción severa, y esto se va a generar cuando hay inhalación de sustancias broncoconstrictoras. Ya que lo más largo, el engrosamiento de la pared de la vía respiratoria va a ocurrir por edema, por los cambios estructurales que ya revisamos, y que van a llevar al estrechamiento debido a la contracción del músculo liso bronquial por razones geométricas. Es decir, si tenemos el edema, tenemos la hipersecreción de moco, hay componente inflamatorio, las células que están sobrenadando, y a eso se produce la broncoconstricción. Por todo eso vamos a tener un estrechamiento en el aspecto geométrico. Aparte, los nervios neurosensoriales que van a estar
estar expuestos porque hay daño a nivel de la mucosa, van a estar más reactivos por la inflamación, lo que va a llevar a una broncoconstricción exagerada en respuesta a estos estímulos. Bien, entonces aquí solamente una síntesis: remodelamiento, limitación al flujo, o sea, encierro, hiperreactividad de la vía aérea y la inflamación como los elementos más destacados. Y a los que les gusta la figurita, está aquí. Este es el lado del bronquio normal. Y vean cómo quedaría un bronquio donde hay una serie de eventos que lo hemos estado revisando y que va a llevar a una remodelación. O sea, remodelación quiere decir la respuesta en la estructura cuando persiste la entidad. O sea, son varias crisis, no es una sola crisis. Son crisis que se dan en un año, en 2 años, en varios años, y cada vez se va complicando la estructura. Ahora, ¿qué factores están involucrados en el desarrollo del asma? Vamos a tener factores que son dependientes del huésped, de tipo genético, varios genes están involucrados: obesidad y sexo. Factores medioambientales, ahí tenemos los alérgenos, las infecciones predominantemente virales, tabaquismo pasivo, polución, dieta, el clima. Desencadenantes, aquí lo que ustedes están viendo, ¿no? Del animalito, el polvo, la caspa de los animales, aquí los ácaros, infecciones en general de esta temporada, el humo de los cigarrillos, la contaminación ambiental, se tiene aquí el moho, el polen, ¿vean? Por ejercicio, por medicamentos, por el clima alterado y por estos animalitos. Dentro de los factores de riesgo está desde la dieta de la madre, están leyendo ustedes, contaminación, una lactancia inapropiada, después menarca temprana, la edad de la madre, aeroalergenos, paracetamol. Algunas mamás que les gusta darle por cualquier motivo un medicamento. A lo largo se ha visto en un estudio, el primero ha sido en Finlandia, aquellos niños que recibían desde muy pequeñitos, ¿no? O sea, de 2 meses, paracetamol tenían más frecuencia de esos problemas inmunológicos. Dentro de eso, hay una serie de manifestaciones que vamos a encontrar síntomas en los niños mayores de 5 años y en los menores que son diferentes. Ahora, la clasificación, si nos dan una clasificación, hay una forma de poder reunirlos. Y vamos a tener el asma grave, por ejemplo, de inicio precoz, el asma alérgico, y por lo tanto nos dicen, si tienen esas características, la forma de explicar cada uno de ellos es amplia, y por lo tanto no existe un solo tipo de asma. ¿Bien? Entonces, un estudio que hizo un profesor norteamericano con su grupo hace 8 años, ellos han definido dos formas en las cuales podemos estudiar al asma. Tenemos el endotipo, cuando se tienen las células de estirpe CD4, las T2 alto, entonces vamos a tener estos fenotipos. ¿De qué manera se va a expresar la enfermedad asmática? Pero si no se tiene un número de células T2 altas, entonces la forma de presentación ya no es alérgica, ¿no? Entonces tenemos estos componentes que están asociados a esta forma. Entonces, ¿esto sirve para qué? Para lo que ellos han hecho. Cuando tenemos el T2 alto, se va a tener un fenotipo, o sea, de qué manera se va a expresar en la forma atópica, de inicio tardío, o en la que está relacionada al consumo de acetaminofén, por ejemplo, o aspirina. Y los T2 que no son atópicos en los fumadores, en los obesos, aquí complementan. Entonces,
sexo femenino, pero relacionado a la obesidad, y en los que tienen más de 50 hasta 65 años. Y lo que ellos encuentran es esto: cuando está la estirpe T2 alta, entonces va a haber esta reacción inmunológica, y predominantemente esta tesis alérgica, que va a utilizar toda esta secuencia. Vamos a tener aquí los mediadores, vean, cada vez se va incrementando, y se va a tener que los alérgenos, la producción del aire y los virus van a ser los que van a desencadenar sobre el fondo que se tiene de los dedos. Y aquí es lo mismo. Ahora, acá hay toda una secuencia, ¿no? De la etaderina, la claudina, las uniones las uniones estrechas que están perdidas o limitadas, y que van a llevar a que se desencadene el evento. Hasta ahí es el dato más fuerte. Luego esto ya es solamente la parte de las consecuencias. Para el diagnóstico. El diagnóstico es importante, los síntomas respiratorios. Síntomas debe ser signo, ¿no? Porque la mamá o los familiares dicen: mi niñito en esta temporada empieza a tener tos en la noche, y en el día no tose. ¿Por qué puede darse ese fenómeno de que tose en la noche? A ver. A ver, el señor Olazábal. Ya van 2 días ya. Ayer, 14. Ojeda en su apónito. Mamá ni chingona. Mamá ni quispe. ¿Qué tapito? Ya a ver, la señorita Yajaira Mamá. La respuesta: ¿por qué el niño estaría producido por la noche? Ya, a ver, sin consejería, la consejería de servicios humanos. Hay más de una causa, puede ser. Supongamos en la casa esos niñitos que tienen una habitación propia, que generalmente duermen con los familiares, con el papá, con la mamá, con la niña. Y a veces un niño de 3 años, en la noche, empieza a hacer. Entonces, de ahí se refiere. En mayorcitos, no vas a hacer los papás. Porque si tiene un ambiente propio, de repente tiene qué cosa. Tiene peluches. Y de los peluches se eliminan los peligros del pulpo. ¿Por qué? Para el caso de los pacientes asmáticos, estos juguetitos deben estar ¿en qué? Embolsados, porque eliminan. O de repente tiene la dicha de utilizar tapizón, o
alfombra y el lapizón lo limpia una vez cada 3 meses o cada vez que se acuerda. Cuando el niño camina, está jugando antes de dormir, se levanta el polvo, el niño está limpio, limpieza. ¿O qué puede ser? En el día era una tos muy alejada, 1 o 2 veces en la mañana, en la noche, sí. ¿Por qué? Porque empieza a acumular secreciones, como el día no está activo, le desencadena tos. O porque de repente, antes de dormir, no terminó la tarea del niño y le dieron una red. Y como su mecanismo, el tipo nervioso está con hiperreactividad, está sobreestimulado, capta, el mecanismo se cierra y empieza a presentar tos. O sea, da esa situación. Pero vea el dato que nos dice, empieza a presentar tos por las noches o lo despierta la tos. Cuando está dormido, ya eso uno tiene que sospechar. O es reflujo gastroesofágico que puede presentarse, o puede ser asma, o la mezcla de los dos, en ese caso. Bien, entonces, ¿a dónde los quiero llevar? Para hacer el diagnóstico, lo más importante, ¿cuál será, señor Miguel Kenta? ¿Cuál será lo más importante que tenemos que hacer? Una radiografía, un examen de sangre. Ya, sí, puede ser una radiografía. Puede ser una radiografía. Es una radiografía. A ver, ¿qué dice el señor Midward? A ver, señor Midward. Podemos hacer una espirometría. Puede ser de espirometría. Ya. Me parece que no hice. Pues vamos por aquí. Miriam Luz Alfaro. ¿Cuál será, señorita Miriam? Una espirometría. ¿Qué dice Solimar Apaza? Solimar. ¿Qué es lo importante cuando tenemos un caso? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Escuche. Examen físico. No, la pregunta es bien clara. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Entonces, estás dando 3 eventos. ¿Perdón? Examen físico. Ya. La respuesta va a salir autopsia. ¿Por dónde empieza la historia clínica? Por una, ya les voy a bypassar, les voy a aceptar, con práctica si no les aceptaría. Por la anamnesis, o sea, por la historia clínica. ¿Por dónde empieza la anamnesis? Por la, ¿qué partes? Por la filiación, desde ahí ya tenemos datos, o sea, elaborar una historia clínica apropiada con anamnesis, antecedentes, después vendrá el examen físico, luego vendrá el paso. La investigación diagnóstica y el plan de trabajo diagnóstico y terapéutico. ¿Sí? Y eso es lo que se tiene que hacer. No se tiene que hacer otra. Está desfasado.
criterio, vamos a ir avanzando, entonces no nos va a ganar tiempo. Pero vamos a tener algunos elementos, ¿como cuáles? La manifestación de sibilancia. O sea, cuando ahora está silbándole el pechito y hace 2 meses también tuvo algo parecido. O sea, le sirve como si tuviera un gatito o estuviera un pajarito dentro de su pecho. De esos pajaritos pues, que hacen sibilancia, no los otros. Y entonces, este dato nos va a decir, o la mamá dice, parece que estuviera con su pechito tapado, le falta el aire. O si es un niñito ya mayor, tiene opresión en el pecho. Y el dato característico es la tos. Entonces, esto nos va a servir. ¿Por qué? Porque luego de tomar todos esos datos, vamos a tener que en el examen físico, el dato más característico son sibilancias, pero la sibilancia es expiratoria, es algo que llama la atención. Ahora, cuando nosotros tenemos que realizar una valoración, ¿qué utilizamos? Hay un aparatito. ¿Cómo se llama ese aparatito? Espiro. ¿Ya han visto? El peak flow meter. Picoflujómetro, en castellano es picoflujómetro, para ellos es el peak flow meter. Este aparatito, ¿para qué sirve? Para medir si la cantidad de aire que exhala, que expira en el primer segundo es apropiado. Entonces esto viene con una medición y eso se lleva a una tablita y ahora vamos a ver después. Y con eso podemos ayudar. ¿Pero para quién sirve? Para los niñitos que pueden soplar. Entonces, ¿qué se les dice? ¿Te gusta el hombre araña? Mira, tú vas a soplar por acá con toda tu fuerza. Si soplas hasta aquí, va a salir el hombre araña y te lo llevas. No has soplado. Antes tienes que practicar. Y acá 2 días vas a venir con más fuerza. Un globo grande que te compre tu mamá. Y ahí vas a estar ensayando. Y el hombre araña nunca sale. La chiquita dice, no, y por ahí, ¿cómo va a salir un hombre araña? Entonces, esto sirve pero para los niños enterados, más de 4 años habitualmente. ¿Sí? Lo vamos a ver en 2 partes este aparatito, el picoflujómetro. Entonces, para menores de 5 años habitualmente, se va a tener que preguntar los síntomas, ¿sí? Después, si es alérgico. Por otro lado, entonces, tenemos que encontrar sibilancias entre las crisis. ¿Cómo son estas sibilancias? Si son por poco tiempo, si son de larga duración, todo eso. ¿Sí? Y esto nos va a servir ¿para qué? Para determinar el número de episodios, qué manifestaciones tienen durante estos periodos, las sibilancias, si hay síntomas nocturnos, ¿no? El número de veces, con qué se alivia, con qué medicación, y ya en los niñitos ya mayores, a partir de los 6 a 9 años, podemos utilizar ¿qué cosa? El espirómetro. Ahora, antes eran unos aparatos enormes, por ejemplo, el práctico que nosotros hacíamos en pregrado, unos aparatos como en esta habitación sería esta habitación. Ahora, ¿de qué tamaño son? El tamaño de acá del cuaderno de la señorita. ¿Tiene su conexión a la boquita? Listo. Todavía tiene la ventana, se conecta y sale en eso. La tecnología está avanzando y nos ayuda bastante, especialmente en niños. Entonces, ahí podemos determinar qué cosa. El FEV1. ¿Qué es el FEV1? A ver, la señorita Ivo Calizaya. ¿Dónde está Ivo? A ver, Ivo. ¿Puede
Ya, yo no entiendo muy bien. Dime, explícame, ¿qué cosa es el T1? Es un volumen, ¿no? Ya, ¿qué más? Forzado. ¿Cómo se hace? Está ahí con... Es como parecido al aparatito, solamente que va a soplar y va a entrar en el dinero. ¿Cuánto debe ser lo normal? ¿Cuánto es lo normal? El dinero, en el segundo. El 80% de la capacidad que tenemos se debe eliminar. Entonces, y para las pruebas, incluso que es más del 80%. ¿Sí? Pero si se elimina, o sea, se exhala en forma forzada, menos de eso, ¿qué quiere decir? Hay un remanente. ¿Debido a qué? Como hay un cierre, no puede eliminar. Estamos. Luego se hacen varias comparaciones con el CVF. Ahora, hay pruebas para apoyar el diagnóstico. O sea, ya tenemos una prescripción clínica con todos los datos, el examen físico que hemos hecho, sí. Se puede hacer una respuesta terapéutica. ¿Basado en qué? Si hay una broncoconstricción, que se le puede administrar un broncohilatador de acción lenta o rápida. De acción corta, rápida. Ya. Entonces, con eso vemos, se mejora. Probablemente es más. Prueba de sensibilización alérgica. A algunos les gusta eso. Es una gastadera de plata, además, ¿no? Porque le ponen aquí unos parchecitos, ya, 20 al final. Para los 20 sustancias es alérgico. ¿Y cada parchecito cuánto vale? Cada parchecito vale 20 soles, supóngase. 20 por 20, ya 400. En un ratito. Llega el otro paciente, ¿cuántos? No, el mío tiene 15, el otro 30 tiene el mío. Radiografía de tórax. ¿Para qué nos servirá? Para si hubiera una complicación, pero después ¿qué vamos a encontrar? Alteración en los hemidiafragmas, a veces cuando hay abundante moco se produce esa situación. Test de función pulmonar, ahí está la espirometría y el óxido nítrico exhalado. ¿Cuáles son las metas en el tratamiento? En el tratamiento, las metas son el control de los síntomas. Eso es una característica. Hay que reducir el riesgo futuro, o sea, prevenir las crisis, evitar las hospitalizaciones, las visitas a unidades de urgencias y puede haber muerte. ¿Por qué? Porque utilizan medicamentos en forma inesperada e inadecuada, especialmente los adolescentes, los juvenil, ¿no? Reducir la pérdida de la función pulmonar a largo plazo, es decir, hacer el tratamiento intensivo y apropiado para evitar que el remodelamiento nos vaya ganando. Vamos a tener algunas drogas que son de utilidad. Dentro de ellos tenemos los broncodilatadores, los agonistas beta-2 adrenérgicos, los antagonistas muscarínicos y las metilxantinas. Esta droga es la que se ha estado utilizando hasta los años 90 aproximadamente. Bien, hace 30 años recién ha ido cambiando. Pero antes que se utilizaba, llegaba un paciente, una crisis cardiaca, digamos, que utilizaba una metilxantina. ¿Sí? Tenía un apoyo, se diluía en una ampolleta de destroza 33%. Le administraba por 100 dos, pasaba unos 5 minutos y el paciente o la paciente ya se veía. ¿Cómo está? Esto tiene una forma, un mecanismo de acción intracelular. Es una buena droga. Luego ya tenemos los moduladores. Dentro de los moduladores de respuesta inflamatoria, obviamente, los corticoides y las drogas que no son corticoides, pero que tienen un componente
Los antiinflamatorios sirven para evitar la disminución de la función pulmonar, que a partir de ello está iniciando el remodelamiento. Y debe tener un inicio de acción rápido, ¿sí? O corto. Bien. Entonces los pacientes que tienen crisis persistentes o crisis asmáticas son indicados por especialistas. Se supone que deben indicar el médico. Luego vamos a tener los corticoides inhalados. Y aquí viene el uso y viene la dificultad con los niños. Cuando no se utiliza de forma racional, porque es una excelente droga, pero por lapso indeterminado o a la la mamá le administra, ¿cuántos? 5 días, 10 días, y así se va sumando. En 6 meses ha recibido por lo menos casi 2 meses, y eso aumenta la terapia que se utiliza. Entonces, ¿qué le produce a un niño? El niño le va a producir problemas de la actividad oral, infecciones crónicas, lo puede llevar aquí a la detención de él. ¿De qué? El crecimiento también. Pero eso lleva a la detención del crecimiento. Entonces, un hijito comparado con el otro hermanito que no es antámico, por el mal uso o uso inapropiado de la droga. Eso es lo que debemos de tener en cuidado. Ahora, los otros corticoides, aquí están los corticoides. Para el rescate, o sea, cuando está con las manifestaciones, se puede utilizar los beta-agonistas de acción corta, short action, ¿sí? Tipo salbutamol. Nunca deben ser utilizados como tratamiento de mantenimiento. A veces las mamás, por el costo, porque este producto salbutamol, habrá ¿cuántos? A ver, habrá 30 productos con de diversas marcas. Tenemos desde el inglés importado, que es con el nombre de Ventolin. ¿Cuánto está el Ventolin? El Ventolin está 120 soles. Un salbutamol chino, ¿cuánto está? 4 soles. Un pakistaní, 2.50. Un hindú, 2 soles. Un peruano, o ellos no son los peruanos. Ustedes se dan cuenta. ¿Sí? Algunos van a tener un precio elevado porque vienen en avión y todo lo demás, ¿cierto? Pero otros fabrican, pues los chinos fabrican, por decir, 1 millón de inhaladores diarios. En cambio, los otros producen 100.000 o 50.000 diarios. En cambio, el chino se cae su precio. Luego vamos a tener los beta-agonistas long action, de acción alargada o prolongada. Ahí tenemos el formoterol y el otro medicamento, ¿cuál es? Salmeterol. Bien, entonces estos tienen acción prolongada hasta de 12 horas. E incluso el salmeterol nosotros utilizamos en el tratamiento del edema agudo pulmonar de altura en niños en forma preventiva. Luego vamos a tener los anticuerpos monoclonales, y aquí está el antileucotrieno. Ahora me ubica para la siguiente clase quién fue el que descubrió y le dieron el premio Nobel. Aquí está, solamente lo vamos a pasar ya en forma de revisión. Aquí tenemos un beta-agonista de acción corta, no lean la marca, ¿sí? De acción corta el salbutamol y el fenoterol, esos hay en nuestro país. De acción larga también está el salmeterol y el formoterol. La diferencia está en el tiempo máximo. Después de 6 horas ya no sirve. El otro sí. Ahí tenemos los nombres. Luego vamos a tener los antagonistas de estaciones. Esto tiene efecto, pero ¿en qué casos? En niños que no tienen mucha secreción, porque si tienen bastante secreción, y esto va a producir un efecto atropínico, se
cosa no va a mejorar el niño. Entonces hay que adecuar debido a que, aparte de ese endotipo que hemos visto, algunos niños que tienen componente de tipo alérgico y que son hipersecretores, entonces ahí no funciona bien. En cambio, en adultos que tienen el componente de alergia, no tienen mucha secreción, este medicamento es importante cuando se asocia, especialmente con el hipertropio. Aquí está equivocado. Ya después tenemos los corticoides. Los corticoides van a bloquear la respuesta inflamatoria tardía, van a evitar agravamiento, pero la dosis y la frecuencia que se tiene que utilizar y el tiempo de uso hay que tener bastante cuidado. Son excelentes drogas. De la inicial tenemos de la beclomethasona, la budesonide que más se utiliza en Europa, la fluticasona es un excelente medicamento, al igual que la omeprazona y la ciclosamida. Pero el uso tiene que ser racional. Medicamentos de terapia adicional, ya mencionamos los antidepresivos, ahí está derivado del ácido araquidónico. ¿Sí? Bueno, tenemos el anti-inmuno-G. Tenemos también anti-L5, anti-LSR y anti-interleuquina 4R. Ahí están todos los nombres y que pueden ser utilizados. Finalmente, las hormonas. Esto no se utiliza mucho en niños mayores, ya estamos próximos a la adultez. Y aquí los diversos dispositivos, ustedes ya los han visto, cámaras de inhalación. Y hay dos formas. Esta forma es para un niño, esto va al extremo de la boquita, pero en otros tipos se coloca por encima de la nariz y la barbilla. Y ahí está. La ventaja es que esto se aplica durante ¿cuánto? Un minuto. Se puede repetir el minuto siguiente. Mientras que la administración mediante un inhalador un nebulizador o una fuente de oxígeno, eso lo va a tener el niño durante 20 minutos, de 15 a 20 minutos, y eso para un niño pequeño es muy complicado, muy complicado. Entonces, esta forma de administración en niños es lo que ha revolucionado y ha mejorado la adhesión al tratamiento. Los padres sí hacen. Bueno, entonces la idea en el tratamiento hay que hacerla en menores de 5 años, de acuerdo al cuadro, cuando tienen sibilancias ocasionales durante infecciones virales sin intervalo de síntomas. Vamos a utilizar los de acción corta, los SABA. Se puede dar corticoides a dosis baja, diario, pero poniendo un tope. Habitualmente son de 8 a 10 días en el escalón 2. Cuando ya se tiene diagnóstico de asma y no hay control con bajas dosis, se puede duplicar la dosis, pero hay que ir disminuyendo progresivamente, porque si no vamos a producir una deprivación. Y cuando no hay control en la instancia anterior, aquí sí se puede referir a quién, a un neumólogo pediatra. Esto lo hemos visto. ¿Para qué sirve? Si está recibiendo el niño la medicación y es un niño mayor de 5 años, para conocer si la dosis que está recibiendo le está ayudando a mejorar su performance, entonces en la mañana, en la tarde, para la hora que se va a acostar, se le somete a que pueda soplar por esta parte del tubo y determinar el valor. Y de acuerdo a eso, pues se lleva y se dice, bueno, si está mejorando y a determinada hora no está funcionando muy bien, está excediendo la respuesta. Esto es para los niños de 6 a 11 años, ¿no? También por etapas. Siempre se empieza con el SABA, o sea, un medicamento broncohidrator de acción corta. Se utiliza siempre el corticoide de dosis baja, una diaria, y se puede utilizar asociado a esto un broncohidrator de acción larga, pero siempre con baja dosis.
Lo que he mencionado son la parte medicamentosa, pero hay terapia adicional. ¿Qué tenemos que utilizar, por ejemplo, cuando está la secreción excesiva y la secreción cuando elimina y efectúa un niñito de 8 años, se ve que son unos tapones de moco, y estos tapones de moco son filantes, uno los coge y se estira. Entonces, ¿qué necesitaríamos administrar? O agua o antihistamínico. Ya, lo recomendable es una hidratación adecuada. Eso es lo malo. El problema con la cisteína es que el moco es un elemento muy importante. Es muy importante. Es una molécula muy compleja, pero el organismo empieza a producir mayor cantidad porque es un mecanismo de respuesta. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros tenemos una molécula, lamentablemente aquí esto no se presta, no es para utilizar como una pizarra chola. No utilice un derivativo. Entonces, si tenemos una molécula, a ver, una molécula y este sería el tamaño. Cuando utilizamos esos glucolíticos, que puede ser la cisteína, ¿qué va a hacer? Lo va a partir en múltiples partes. ¿Qué vamos a tener? Ya no va a estar en el mismo espacio, sino va a estar distribuido en un espacio mucho mayor. Y eso aquí va a llevar a que el niño o la niña tenga que coser en forma repetitiva. Entonces le incrementamos la dosis. Ese es el mayor inconveniente cuando se utiliza. Cuando no tiene hipersecreción, y hay, podríamos utilizar, ¿no? Eso va a ser una dificultad. El otro aspecto es los cambios de posición. Cuando son niños hay que indicar, tienen que estar en diferentes posiciones. Y cuando son lactantitos, ¿qué hay que enseñar? La mamá no lo debe hacer dormir así en plano, sino la cabecita levantada justamente con la espalda. Eso es plano. Ahora, ustedes han realizado y van a realizar la almoterapia o la fisioterapia respiratoria. ¿Ayuda o no ayuda? ¿Qué dice? Según las revisiones de Cochrane, no ayuda. Pero es que es bien difícil hacer la homologación de los procesos de la forma. Puede ser solamente con un dedito, puede ser una fisioterapeuta, no sé, una fabricante, tenía su maletincito con unos chuponcitos y con eso le hacía la fisioterapia y el niñito en la hora siguiente empezó a eliminar cantidad de secreción, ¿no? Y eso ayuda. Entonces, depende de las manos, pero sí va a ayudar para que, en forma práctica, no es reelectivo, pero antes que no hagan nada, si van a hidratar a su paciente con soluciones apropiadas, le van a hacer el cambio de posición, van a tener que estar un ratito con la cabecita arriba, el potito para arriba, ¿no? Entonces el drenaje postural, de un lado, del otro lado, cómo va a dormir, todo eso, más las palmaditas que pueden ayudar, pues con todo eso el niño se va a sentir en mejoría. Ahora, hay una prevención primaria durante el embarazo. ¿Por qué? Se debe prohibir, debe estar proscrito que las mujeres embarazadas estén como fumadoras pasivas o fumadoras activas. Eso es lo que puede hacer. La dieta materna es obvio. La obesidad y la ganancia de peso. Porque si el niño empezó a nacer, probablemente va a ser obeso. Y obeso es un factor que está vinculado indirectamente. Luego vamos a tener, después del nacimiento, que reciba lactancia materna apropiada, no lactancia materna en forma inadecuada. ¿En qué etapa se le administran los alimentos? Entonces aquí está el tabaco. Y aquí vean este aspecto, de ser posible, nacimiento por vía vaginal. ¿Por qué?
la flora vaginal, no, la flora intestinal. Los niños que nacen por vía baja tienen una flora intestinal diferente del niño que nace por vía alta. No es simplemente que le hacen el corte y que ya no le duele y se superó. No es así. Eso no es así. El aspecto es que se va a sembrar, se va a generar todo un mecanismo, una progenie de estas células que son diferentes del niño que nació por vía alta. Hay estudios de largo tiempo, 15, 20 años que hemos estudiado, y al final, ¿qué tienen los que nacen por vía alta? Tienen más riesgo de obesidad, mayor riesgo de enfermedad autoinmune, de hipertensión, tendencia a tumores. Y también asma. Por lo tanto, no es simplemente que, pues si están respirando igual su agua, no hay ningún problema. Sí, y a futuro, si al padre o a la madre le dijera, a ver, ¿cuál es la ventaja o la desventaja de que nazca por cesárea? Ya no me va a doler, le voy a pagar a usted, porque habitualmente son pagados, ¿no? Habitualmente, en todas partes. No porque esté determinado nosotros no paga. Entonces ya conocen bien esos aspectos antiéticos. El asunto está si al papá y a la mamá le quiere. El riesgo de que hacemos y todo lo demás ya. Pero si nace por vía alta, hay estas posibilidades. Usted decide. Si se le informa de esa manera, cambiaría mucho. Se supone. Otros dirán, no, bueno, tú quien hables, le dirá con el marido, ¿acaso a ti te va a doler? ¿Cierto? Bueno.